La ley de Boyle se deriva de la ecuación de los gases ideales que les presento en esta parte. En esta ecuación relacionamos la presión, el volumen, el número de moles, la constante de los gases y la temperatura. Boyle relaciona la presión y el volumen manteniendo la temperatura constante y establece que la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso quiere decir que cuando se aumenta el volumen la temperatura disminuye y viceversa. La fórmula la derivamos de esta parte, en la cual la presión por el volumen siempre van a ser una constante, pero teniendo en cuenta que la temperatura no cambie. Si la temperatura cambia, entonces pues usamos la ecuación general. Si tenemos dos estados, entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera. La presión del estado inicial por el volumen inicial será igual a la presión del estado final por el volumen final. Al tener la temperatura, R y el número de moles constantes, entonces la fórmula queda de esta manera. Y aquí podemos resolver diferentes situaciones. Si nos preguntan la presión inicial, el volumen inicial, o la presión final o el volumen final. Para entender esto, vamos a realizar un problema. Para identificar qué ley utilizar en los problemas, lo que tenemos que mirar es primero que hay constante. Generalmente el problema dice a veces hay temperatura constante, hay presión constante, hay volumen constante. En este caso, vamos a leer el siguiente problema. Dice, una muestra de oxígeno ocupa un volumen de 500 centímetros cúbicos a una presión de 650 milímetros de mercurio y una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, tenemos las condiciones iniciales. Vamos a escribir esos datos con el subíndice 1, que indica que es el inicio, como está inicialmente. Una vez establecemos las condiciones iniciales, seguimos leyendo para establecer condiciones finales y la incógnita. Me preguntan, ¿qué volumen ocupará esta muestra si la presión aumenta hasta 1.22 atmósferas? Pero miren, acá está la clave, sin cambiar la temperatura. Como nos dice eso, entonces decimos que pues es la ley de Boyle, la que vamos a utilizar. Entonces el volumen 2 es nuestra incógnita y la presión 2 es 1.22 atmósferas. A continuación sabemos que la fórmula a utilizar es esta, la de la ley de Boyle. Como nos preguntan el volumen 2, entonces de esta relación yo voy a despejar volumen 2. Entonces miren, el volumen 2 lo tenemos acá. Como al otro lado tenemos presión 1 por volumen 1 va a quedar igual. Y esta presión 2, como está multiplicando al volumen 2, al pasarla al otro lado pasa a dividir. Recordemos que todo lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta nueva fórmula nos servirá para obtener el volumen 2. Bueno, acá era presión 2. Ahí me confundí de letra. Entonces, para obtener el volumen 2, yo tengo que relacionar estas variables y aquí tengo los datos. Si observamos, las presiones están en diferentes unidades, por lo que yo recomiendo siempre utilizar las unidades de la ecuación de estado. Generalmente se utilizan la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Eso depende de la constante R. Hay diferentes sistemas de unidades, pero esta es recomendada. Entonces, vamos a utilizar todas las presiones en atmósferas. En este caso, la presión 2 está en atmósfera, está bien, pero la presión 1 está en milímetros de mercurio. Tenemos que hacer una conversión. Para ello tenemos la relación entre atmósferas y milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros. Entonces, ¿cómo realizamos la conversión? Tenemos la presión 1 que son 650 milímetros de mercurio. Lo voy a hacer por acá arriba. ¿Qué hago? Multiplico por un factor de conversión. Como milímetros de mercurio está arriba y yo lo quiero eliminar, voy a escribirlo abajo. ¿Y a qué lo quiero convertir? Lo quiero convertir en atmósferas, entonces lo escribo arriba. Primero escribo las unidades, luego escribo los valores de conversión. Entonces, en atmósferas voy a escribir 1 y en milímetros de mercurio 760. Una vez he hecho la expresión, simplemente resolverla. ¿Cómo se resuelve? Este primer término, como no tiene denominador, le voy a colocar 1. Siempre que los números no tengan denominador, su denominador es 1. ¿Qué hago primero? Multiplico los números de frente, porque es una multiplicación de fracciones. 650 por 1 me daría 650. Y debajo, 1 por 760 me daría 760. Entonces me quedó esta división, vamos a dividir 650 entre 760. Obtenemos 0.855. Miremos qué unidades nos quedan. Como milímetros y milímetros está arriba y abajo, los puedo eliminar. Nos quedaría en atmósferas. Es decir, que la presión 1 equivale a 0.855 atmósferas. Ahora miremos el volumen. El volumen, en este caso, lo tenemos en centímetros cúbicos. Y de acuerdo a lo que les pedí,
a la recomendación, el volumen nos debe quedar en litros. Entonces aquí tenemos que un litro es un decímetro cúbico. Es lo mismo que decir que un litro 1000 centímetros cúbicos. Entonces apréndanse esa relación, esa conversión, un litro 1000 centímetros cúbicos. Vamos a hacer la conversión de la misma manera. Escribimos lo que quiero convertir. Quiero convertir 500 centímetros cúbicos. Lo multiplico por un factor de conversión en centímetros cúbicos, como está arriba lo coloco abajo y arriba lo quiero pasar a litros. Aquí escribo la relación, entonces en litros escribo 1, en centímetros cúbicos escribo 1000. Realizo la operación. Acá este número no tiene denominador, entonces es 1. Me quedaría 500 por 1, 500 sobre 1000. Al realizar esto nos daría 0.5 y las unidades centímetros se van y me quedaría en litros. Entonces cuando usted ya tiene sus datos en las unidades correctas, puede aplicar la fórmula. Al aplicar la fórmula obtenemos, ¿cuánto era la presión 1? 650, pero en atmósferas 0.855 por el volumen 1. El volumen 1, 500 centímetros cúbicos, pero en litros 0.5 litros. Dividido en la presión 2, 1.22 atmósferas. ¿Cómo resuelvo esto? Primero hago la multiplicación del numerador. Eso nos da 0.427 y luego lo vamos a dividir entre 1.22. Obtenemos un volumen de 0.35 y las unidades. Como yo coloqué el volumen en litros, entonces nos va a quedar en litros. Ahora, si nos piden el volumen en centímetros cúbicos, pues hacemos esta misma conversión, pero ahora con este valor. Ahí termina el problema, pero si lo queremos saber, miren cómo se hace. Escribo lo que quiero convertir, 0.35 litros. Lo multiplico por un factor de conversión. Como ahora quiero es eliminar los litros, los coloco abajo y arriba que los quiero pasar a centímetros cúbicos. Entonces el factor de conversión este que ustedes se van a aprender, un litro, entonces en litros colocamos 1, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Este tiene denominador 1, resolvemos 0.35 por 1000, me da 350. Y 1 por 1, 1. Entonces no es necesario colocarlo. Por lo tanto, este volumen es igual a 350 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta del problema. Ese será el nuevo volumen. ¿Debería ser mayor o menor? Pues miremos. Como la presión aumentó, el volumen disminuye, porque eso dice la ley. Y efectivamente pasó de 500 a 350, por lo tanto nos quedó bien. Si les ha gustado el problema, los invito a suscribirse y a compartir con sus amigos. Nos vemos en la próxima.